Hola, hola, soy Natalie y esto es Regreso a Ítaca, un espacio donde hablaremos de bienestar emocional, mental y físico, donde lo espiritual y lo material se unifican para mostrarnos las maravillas de las que somos testigos y creadores. Junto a nuestros invitados abordaremos temas y situaciones que nos han llevado a buscar y encontrar el camino de regreso al hogar, el camino de regreso a nuestra Ítaca. Sean todos bienvenidos. Hay circunstancias en donde miras hacia atrás y no sabes qué sucedió. Simplemente sabes que desde que ocurrió, nada volvió a ser igual. Jorge Bucay. Hola a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy en este episodio nos acompaña Manuela. Manuela vivía en Alemania, pero voy a dejar que ella nos cuente su historia. Y bueno, bienvenida Manuela a este espacio. Muchas gracias. A ti por haberme invitado, es un placer y un honor, como te lo había dicho la otra vez. Y me encanta que existan este tipo de espacios y espero que tu podcast llegue a muchas más mujeres porque sobre la inmigración se necesita hablar mucho más. Para empezar, para que todos te conozcamos, ¿quién es Manuela? Bueno, mi nombre es Manuela González, yo soy colombiana, soy una mujer que es exageradamente sensible. Eh, bueno, ¿qué? Lloro mucho últimamente. Soy muy social, soy extrovertida, aventurera, me encanta viajar y hacer deporte de cualquier tipo. Entonces yo creo que eso es como una Fason de lo que soy yo. Ok, Manuela, actualmente, ¿a qué te dedicas y dónde estás? Yo actualmente me dedico a conocerme porque estoy en Australia. Antes vivía en Alemania y viví 13 años. Y como acostumbraba de verdad a estar en piloto automático, nunca había tenido ese momento como el que tengo ahora de estar con mis pensamientos. Entonces, me dedico a eso, a pensar mucho, a veces demasiado, a hacer ejercicio, retomar como esas cosas que antes tenía, pero que por el estrés dejaba siempre a un lado, como es comer un poco mejor, hacer pues el meal prep, hacer ejercicio de una manera un poco más consciente, no desde esa parte que yo era exagerada por conseguir un objetivo así. Ahora como que estoy intentando disfrutar más, también porque tengo más lesiones. Estoy tratando de ser paciente con el tema del visado porque aquí estoy con una visa de extranjera, o sea, de turismo, perdón, pero ya metimos papeles para el visado de pareja y eso se tarda un poco, entonces estoy como que estoy también haciendo un voluntariado porque no puedo trabajar y ahí estoy aprendiendo inglés, invirtiendo tiempo en mi espiritualidad. Está en la playa, tipo australiano, aquí todo el tiempo por ahí y intentando cosas nuevas. Bien, estás migrando por segunda vez, tengo entendido. No, ¿Más? yo más, Tercera. ¿Más? cuarta, Oh, por Dios. sí. Ok, cuéntanos un poco de todo esto a que te dedicabas antes, cómo ha sido todo este proceso desde migración uno hasta ahorita. Uf, pues entonces intentaré ser muy... a ver, em, lo vamos a dividir, pero antes yo me dedicaba a ser enfermera, hice el Ausbildung en Alemania, en Berlín, y trabajé con adultos y niños y adolescentes en psiquiatría y la mayoría de ellos pues estaban en una unidad privada, entonces pues el trato era totalmente diferente al público porque sí hay una diferencia enorme. La mayoría eran con depresión o ya cuando pasé con los adolescentes eran autolesiones o trastornos de déficit de atención, hiperactividad, y yo los acompañaba en esas actividades cotidianas como
ir a terapias, organizar sus habitaciones, porque ni eso podían hacer, estar en contacto con otras personas. No sé, en sus familias era como un centro diferente y cuando ya se entra a un lugar donde todos prácticamente tienen lo mismo, la interacción cambia muchísimo. Claro, Eh, tiene que ser. sí, entonces yo me encargué en los últimos años de estar un poco más conectada con la parte de la psiquiatría y de la salud mental. Eso te iba a preguntar. Ahorita hablamos un poco más de eso. Ujú. Y ok, eso fue en Alemania. Antes Sí, de Alemania, y dijiste, viví 13 años en Alemania. Y sí. hiciste una Ausbildung acá, que es como, es una carrera, una formación profesional de cierta forma, Ujú. en enfermería. Antes, ¿dónde vivías? En Colombia, pero antes de eso viví en España y luego antes de eso pues en los Estados Unidos, entonces fue un mix ahí. Claro. O sea, antes de llegar a Alemania, tú pasaste por España y Estados Unidos. Sí, sí. En esas etapas estabas, si me pongo a pensar, estabas chiquita, estabas adolescente todavía. La primera fue a España, que yo creo que eso fue como un rompecorazones para mis abuelos porque ellos fueron los que me criaron y luego al final mi hermano también llegó ahí, pero llegamos a España y tenía yo creo que 11 y Una luego los niña. Estados Unidos. Sí, estaba muy, muy chiquitica, sí. Y en los Estados Unidos tenía como que 12. Sí, y luego de ahí ya llegué otra vez a Colombia y desde los 13 hasta los 17 estuve en Colombia. Y de De ahí, ahí a Alemania. ujú, Ok. Claro, uno está muy chiquita, estabas muy pequeñita como para hacer unos procesos de autoindagación. Creo que sí, es muy difícil en la adolescencia poderse hacer esos procesos por lo mismo que en la etapa que uno se encuentra y también creo porque no da tiempo, como que hay unas cosas que cumplir, unas cosas que hacer, un idioma que aprender, sí. empezar a estudiar. Yo creo que esos procesos de autoindagación, pues no los pudiste tener. No, y además porque todo era nuevo siempre, o sea, yo nunca me pude llegar a adaptar a un sistema completamente porque luego, ¡plum!, saltaba al otro, y entonces en mi cabeza hasta ahora yo tengo un montón de vainas, pero yo no tengo como esa facilidad como otras personas que, ay, bueno, hice mi formación en Colombia o lo que sea, y hay una estructura, se nota. Yo tengo de todo un poquito, entonces a veces por eso es que yo hablo como enredada, porque a veces no, ni sé cómo decir las cosas, pero pues ahí. En cuanto a lo que estabas haciendo en Alemania, Ujú, era mucho de salud mental, todo este proceso de haberte formado acá ujú. y trabajar acá y vivir en el automático, como dijiste, ¿qué cambió, qué hizo como que tú dijeras, ¿te cansaste? Es una pregunta porque a veces uno se cansa de las cosas que hace del día a día, se puede llegar a cansar. Hay personas que no, pero el común denominador es que las personas se cansen después de mucho tiempo de hacer lo mismo. La cultura influye, la forma en que se vive o se expresan las cosas, el mismo contexto. ¿Cómo te sentiste ahí en todos estos años que estuviste? Pues es que es muy complejo porque, como te dije, yo tenía muchos mixes, ¿no? Entonces llegar con 17 años, que es más o menos como adolescente terminando, pero comenzando adultez. Entonces uno intenta decir, bueno, ya me meto ahí tipo aventura y todo es nuevo y yo llegué ahí a Leipzig, que era una ciudad en ese momento, de verdad no habían tantos extranjeros y latinos, pues ni se diga, habían esto, nada, pues. Y yo me sentí como que, Dios mío, ya tanto cambio fue demasiado que cuando estuvo un tiempo, porque hay que admitirlo, yo estuve 7 años deprimida sin saber lo que lo estaba. ¿No? Porque en ese tiempo no se hablaba de salud mental. Eso fue después de la pandemia que empezó todo el mundo a hablarse sobre salud mental.
personalmente lo digo yo, porque antes yo no escuchaba nada y ahora uno ve por toda parte, es un bombardeo de que todo el mundo está hablando de todo y uno a veces dice, pero ¿qué es verdad? Me cansé, pero todas esas emigraciones, ahora que soy adulta, me han enseñado muchísimo, aunque me trajeron mucha inestabilidad emocional. Asumo yo, escuchándote, hubo uno o algunos momentos que generaron ese cambio, ese antes, esa Manuela de Ujú. antes y esa Manuela de después de empezar a, porque darse cuenta que uno está deprimido ya es un acto de autoobservación, no solo, y de Sí. escucharse. Bueno, cuando estaba en Colombia yo vivía con mis abuelos, entonces era como, digamos, una burbujita, ¿no? Ellos me protegían mucho, aunque tenía libertad, porque ellos bien alcahuetas sí que fueron todo el tiempo. Eso hay que decirlo, si me están escuchando, luego al final ellos van a decir, si es verdad. Yo después salí a Alemania y viví un tiempo con mi tía, pero pues ya estaba también muy jovencita y ella tomó un rol que no era el de ella, pero en ese tiempo mi mamá estaba trabajando y todo el tiempo. Y entonces yo me sentí en cierta manera como abandonada otra vez porque me expusieron en un lugar donde yo ni idea. Yo sinceramente de Alemania sabía que bebían mucho, nada. Eso era lo único que yo sabía y yo dije, bueno, vamos a ver. Y después de todo ese tiempo de que yo tuve de estar exageradamente sola y sentirme sola, fue que yo dije, Santo Dios, yo estoy deprimida, porque es que mis relaciones con otras personas eran como que casi nulas. Yo no tenía amigos de verdad, esos amigos base que uno tenía en el colegio, que eso es otra cosa, ¿no? No los tenía. Y yo dije, pero qué, si yo he sido tan extrovertida, tan amiguera, tan pa' ahí, para allí, para acá, porque aquí no. Y fue porque Alemania prácticamente me puso como, yo lo pongo así, como una nube gris encima y ¡fum! Me bajó todo lo que yo era realmente. Y yo tuve que adaptarme y transformarme a lo que yo podía llegar a ser para las personas para que me vieran, no sé Para cómo decir, poderte adaptar y poder ser vista dentro de esta sociedad y este sí, contexto. Ujú. sí, pero yo no era así, ¿no? Yo me fui transformando en alemana y adapté muchas cosas que hasta ahora yo digo, uff, lo hice por supervivencia. Qué complicado. Ok, y ese después, Manuela, viene ¿cuándo? Que ese es el antes y ese después. El después es cuando yo me di cuenta que tú has escuchado, o todo el mundo ha escuchado esa frase, yo no soy ni de aquí ni de allá, pero hubo un clic cuando terminé yo enfermería, que es hace 5 años, yo dije, realmente yo no soy de ningún lugar y yo era como que luchando contra esa identidad y la verdad es, yo no soy de ningún lugar porque tengo de todas las culturas donde yo he estado un poquito y era el no aceptarme. Y entonces empecé como que ahí a indagar esa parte, yo sí soy esto, yo soy esto, y soy esto y hay algunas cosas donde yo me siento muy colombiana, ejemplo, cuando estoy saliendo con un hombre, ahí sí que ya entro ya a la parte más femenina mía, y en otras cosas, bien alemanas que me lleguen puntual o si no me enojo, ¿no? Increíble, Entonces, ¿no? sí, aunque yo siempre fui súper puntual, pero sí, eso fue un después que yo dije, ay, todo estas, desde que chiquitica, todos los movimientos que tuve yo en diferentes países me hicieron como ser más madura. También es por el mismo contexto que hay acá que les permite ser, bueno, y que impulsa, porque a la vez también Sí, sean muy independientes, muy responsables de sus cosas, muy, sí, claro, yo lo veo, por ejemplo, en mi hijo, que decimos con mi esposo como, esto no se hubiese presentado hasta unos 2 o 3 años después. Esto que estamos pasando ahorita, viviendo ahorita con él, hubiese pasado 2 o 3 años más sí, adelante si estuviéramos en
en Colombia específicamente. Sí, sí, lo que dices yo lo veo como que sí, hay ciertas cosas que el mismo contexto hace que empiecen, no sé si a madurar, pero sí tienen que crecer y empezar a ejercer cierto tipo de cosas que por el contexto que tenemos allá no lo hacen o lo hacen Sí, más adelante. Eso es sí, verdad. sino que la gente que emigra tiene otra capacidad como de abrir el horizonte diferente y uno dice, ah, ya no soy como un caballo, una yegua, no sé qué estoy mirando solamente, sino que, ¿me Total, entiendes? total, total. Y es algo con lo que tal vez muchas personas que emigran y las que están en sus países de origen de pronto pelean y chocan, Sí, porque es muy difícil que una persona que tal vez no se ha expuesto a la experiencia, en este caso migrar, pueda ujú, entender todos los procesos que un migrante tiene. Y a exacto, medida, y tú lo has dicho ahorita, a medida que uno va migrando de lugar en lugar, cambia de lugar, obviamente pues uno es una mezcla de muchas cosas. Ahí es que te das cuenta que eres una mezcla de muchos lugares, muchos contextos. sí. ¿Hubo algo que tú dijeras, esto fue lo que hice clic, esto fue lo que me ayudó a hacer clic? Sí, fue cuando empecé a trabajar en psiquiatría, porque antes en las unidades normales sí tenía otro tipo de acercamiento hacia las personas, pero cuando empecé en psiquiatría, yo dije, santo Dios, yo tengo que aprender muchas cosas y no había visto en mí cosas que empecé a ver en otras personas como tipo espejo. Y por nombrarlo así, yo vengo de una familia católica, ¿no? Y también un colegio de monjas católicas allá en Colombia. Y yo sí creía en Dios a mi manera, pero cuando me empezaron a meter desde el miedo y que todo era pecado y la culpa, yo dije, esta gente me quiere encasillar en una cosa y yo no soy. Entonces yo empecé como a darle. Pero cuando yo estuve en psiquiatría, yo vi mucha gente, y estoy hablando ahora de Alemania, pero en general en todo el mundo. Hay eso, es que la gente piensa que solamente tomándose una pastilla va a poder generar un cambio total. Pastilla mágica no hay, no hay. Te puedes estar tomando el antidepresivo mejor del mundo, pero si no hay una conexión espiritual, sea Dios, eh, que si quieres hacer yoga o mantras de no sé qué, lo que sea, si no la hay, eso no hay un avance y lo he visto muchísimo, muchísimo. Y en Alemania la mayoría de personas no cree ni en ellos, ¿no? Entonces, hola, esta gente tiene tanto peso, pero al demostrar uno, y porque lo voy a decir de verdad, yo el trato que tenía con mis pacientes era de tanto amor que eso hacía la diferencia. No es que hay que la pastilla, es la pastilla más lo que trabajamos juntos. Vamos, tú puedes, una tocadita de mano así. Algo tierno, algo Es, con afecto, con cariño. eso, Ujú. no sé, mirarlo a los ojos de verdad y no hacer las cosas como en muchos lugares se hace prácticamente así por inercia de tocar a la gente, pa, 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 pa. No, o sea, yo podía tener el estrés más horrible del mundo y se lo juro, yo salía de ese trabajo pero agotadísima porque yo daba el 1000, ¿no? Cosa que luego aprendí a nivelarlo porque yo estaba al final que no podía más, ¿no? Pero al final que yo trabajé con niños, yo ahí dije, esto fue lo que me dio pero una cachetada horrible, porque con los adultos uno trata de acompañarlos, pero ya los adultos tienen unas creencias, pero fijas. En cambio, los niños se pueden moldear, ¿no? Y meterles como tipo esponja y absorben un poquito más lento, rápido, pero es un proceso más lento con los niños. Y es a través del juego y yo ahí, en esa clínica, yo empecé a ser una niña otra vez porque salíamos a jugar por ahí, yo decía estupideces, yo a veces me equivocaba en el Alemania, aunque ya lleva mucho tiempo, ellos decían, señorita González, no le entiendo nada, y yo dije, entonces
corregime. Entonces había como un juego entre ellos, corrigiéndome, ellos enseñándome alemán. Entonces yo empecé a ver como que estos niños me están enseñando mucho, mis primos, o sea, la niña que yo cuidaba, que es Maya, o sea, todos son niños que están alrededor mío. Yo decía, "Ah, esta gente me está enseñando demasiado". Y lo más boom, ellos ahora saben tanto que yo a esa edad yo no sabía. Y yo, wow, o sea, yo estoy súper agradecida con los niños que vinieron a mi vida porque me enseñaron todo lo que tenía que yo empezar a revolver. Y en esa revuelta de que uno hace, se empieza a conocer. Y Sí, asumo que ahí fue donde tuviste sí, ese momento. sí, porque yo lo veo como si fuera, yo fuera una cebolla, ¿no? En el medio yo As- estaba bien agria, ¿no? Y mientras me iban abriendo más, me iban descubriendo muchas cosas y mi familia que lleva ya obviamente sus años conociéndome, yo era de un carácter que me decían algo y yo, ¿qué? Pues así, pero horrible, te lo juro. Y eso empezó a cambiar muchas cosas, entonces para mí eso fue el clic, ¡pam! ¿Cómo ha sido esa autoobservación, esa autoindagación, Manuela? ¿Cómo tú la has hecho? Porque ahorita decías como, empecé a ver esto, esto, esto. ¿Qué fue lo que empezaste a ver? ¿Qué fue lo que empezaste a observar ahí? Eh, lo pongo en una frase, lo que no te mata, te hace más fuerte. Entonces, como todas esas vainas que me fueron pasando, porque me pasaron un montón y como todos nosotros nos ha pasado vainas, yo dije, de verdad, yo necesito conectar más con Dios, pero desde un punto no religioso, porque de verdad no quiero meter aquí una religión que los católicos, cristianos, bueno, whatever, sino que es, es el amor. Es el amor que transforma. Y lo digo no así de una manera, amo a todo el mundo y no me cae mal nadie. No, porque hay una gente que no me la soporto, ¿no? Me encanta. Eh, no sé si me salí de la pregunta, No, pero no, tenés, no, pero sí, estabas hablando del amor y de ese amor no es de pareja, no es de relaciones, no es como no lo venden más bien, es sí, diferente. sí. Sí, y porque mira que yo he ido a cantidad de iglesias, de verdad que yo me han invitado todas, y yo voy a ver, pero cuando yo empezaba a ver de que me querían cambiar mi manera de ser, y pues aquí lo demuestro, mi manera también de cómo hablo, es como que muy así, esa es mi personalidad en general, ¿no? Y cuando era, no, así, esto no se puede porque es pecado, y yo, ay, no, chao, 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 porque yo quiero vivir más desde ese amor y no del miedo. ¿Para qué eso? Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo ha sido tu relación con la espiritualidad? Bueno, primero porque yo empecé a reconocer mis fallas, ¿no? Todo comienza por esa parte. Salí Ujú. de ese pensamiento egocentrista, solamente yo, en mi punto de vista es el que vale, del victimismo del cual estaba bien atrapada y, y reconocer que yo sola no podía, que necesitaba un acompañamiento psicológico y yo en mis terapias aprendí a poner límites y conectándolo con la espiritualidad, yo dije, bueno, yo tengo que empezar a agradecer más, porque practicar la gratitud es la mejor actitud que uno puede tener. Y yo hice un diario, unas personas, algunas lo tienen y muy tierno y todo. Yo dije, yo tengo que tenerlo para mí siempre presente, que no es self-verständlich que estoy respirando o que voy a hacer chichi. O, no, porque que hay gente que no puede hacer eso, ¿no? Entonces, como estar más consciente de cosas mínimas, que tengo agua, una toalla, cualquier cosa, porque eso sí es, es hermoso. ¿Con qué me he conectado más? Eh, Al servicio. O sea, cuando yo ayudo, yo me siento reconectada con mi espiritualidad, ¿no?
O sea, yo no creo que exista un sentimiento más bonito de cuando uno ayuda a otra persona y esa persona de verdad, o sea, dice, gracias por ayudarme y que es como que uno se siente pero fenomenal. Bailando, probando nuevas cosas, escuchando podcasts, porque como ya lo dije, si uno se empieza a escuchar solo que lamentos y a rodearse también de gente ahí, chupacabras y chupa energías, esa gente uno no la necesita en la vida y hay que poner los límites sanamente diciéndole, so sorry, pero no puedo más contigo, te sé lo mejor, alles Gute. Para nuestros oyentes, todo bien. Sí, ¿Qué crees que ha sido como esas situaciones o esas personas que han apoyado tu proceso? pues yo digo que todas las personas que me hicieron daño y yo también el daño que hice vivir, porque el karma sí existe. Yo he sido buena, pero yo he hecho cosas bastante malas. He querido el sentimiento de gente por no saber comunicar las cosas. Eh, Hablando con mi mamá en estos días, ella me decía, es que de verdad uno vive el infierno ahora. Si uno hace daño, uno lo paga. Y yo creo que esas personas han sido de verdad mis guías y las que me guiaron y obviamente poner en primera parte a Dios, porque yo no sé, desde que yo empecé a abrir mi corazón poquito a poquito con mis devocionales en la mañana, de verdad las cosas empezaron a cambiar, pero ¿Tienes o qué situaciones, personas que tú digas, esto ha sido un obstáculo en este proceso de aprender a... yo primero diría que fue mi ceguera espiritual, ¿sí? Porque eso no me dejó llevar o dejar ver los retos que Alemania, porque la verdad yo creo que fue el país que más me retó. Los anteriores yo estaba muy chiquita y bueno, tenía que ir sí o sí con ellos, con mi mamá, o sea, bailas. Y fue la cultura, ese clima, la gente, tanta burocracia. O sea, yo creo que eso fue horrible y yo confrontaba todos estos retos desde el victimismo y yo no sé, todo eso, yo todo lo callaba y, y al final lo que salió era una rabia, rencor por todo el mundo, realmente por eso yo era tan agresiva, porque yo en Colombia no era así, pero empecé a llenarme de tanta rabia y hay mucha gente en Alemania que yo conozco que siente lo mismo y no han sido los mismos, pero sí es un camino de mucho esfuerzo y uno tiene que luchar para ser luego feliz, viendo los obstáculos como oportunidad de crecimiento. Entonces yo creo que eso fue ceguera espiritual. Le agradeces en parte a Alemania y todo este proceso, la persona que eres hoy, Manuela. Uf, un resto porque es que yo no hubiese podido llegar a ser la mujer que yo soy actualmente sin todos los retos que yo tuve allá. ¡Wow! No, yo estoy de verdad, Alemania me dio muchas tristezas, pero yo estoy agradecida ahora por todo eso que yo viví porque ahora sé cómo poner límites mejor, pero eso pues más adelante, pero sí, agradecida estoy. ¿Cómo es ese, por ejemplo, poner límites mejor en general? ¿Cómo lo ves tú? Nosotros venimos de una cultura donde uno dice no y ya la gente se ofende. Y aprenderlo en Alemania a decir las cosas tan directo, sin sentirse mal, fue algo que yo dije, pucha, esto lo necesito. Cosa que yo lo adopté tipo alemana y yo decía las cosas tipo alemana y cuando iba a Colombia tuve una cantidad de peleas porque la gente decía, ¿esta tipa qué? Mucho HP. Y yo, pues la verdad. Sí, eso pasa, eso pasa, eso pasa. La última vez que fui, yo comúnmente no peleado por las cosas. O sea, si en el menú dice 13 cosas, yo decía, me daban 12 yo, bueno, comúnmente me quedaba callada. Y en esta última dije, como si tú me ofreces 13 me das 13 por 13 pago.
Y fue muy Sí, chistoso porque fue como, no, tranquila, el resto de mis compañeras, mis amigas estaban como, no, tranquila, no importa, no, no, no importa, no. Si aquí me dice 13 me tienes que dar 13 si no me estás engañando. sí. Y fue muy impactante porque, claro, me molestaron como, uy, estás demasiado alemanizada, pero sin querer, en la misma cultura, tú vas adaptando ciertas cosas. Primero porque Oh, estás inmerso, segundo porque también necesitas adaptar. Y eso aunque obviamente decirlo de una manera mejor es posible, porque yo lo decía casi que insultando. sí, es que, bueno, es difícil en ese aspecto encontrar un punto, un balance es un poco complicado. Sí, y más con la cultura latinoamericana que sienten que uno los está ofendiendo por absolutamente todo y uno dice, ole, pero qué pereza, uno no puede decir las cosas. Ejemplo típico es que porque uno vive en el extranjero, uno tiene que estarle pagando a todo el mundo allá. Y uno dice, pero ¿por qué? Cada uno que se pague sus cosas, ole, falta de respeto. Hizo todo el mundo, ¿cómo que no sé qué? Me miran con una cara de, uy, mal. Y yo, pues nada, yo no gasto a nadie. Sí, sí, pero sí, es así, es esos límites y eso se ve, digamos, en el trabajo, porque los latinoamericanos tendemos a ser un poco de la miguita extra. Sí, Eso se paga. muy caro, porque uno corta alas donde la gente puede ya estar volando hace siglos, pero uno por estar, hay que pesar, que no sé qué, corten, pongan límites. ¿Cómo ha cambiado tu vida en todo esto? Desde que empezaste a hacer, ya nos has dicho como, sí, yo era marcada, estaba como así, como un poco resentida y tenía enojo. ¿Cómo ves ahorita todo? ¿Cuál es la perspectiva de tu vida? ¿Cómo lo ves ahorita? Pues sigo estando en un proceso, no es que yo diga ya, la Illuminati, ¿no? Ya, no. Pero mis relaciones interpersonales han cambiado de una manera, pero boom, primero, la relación con mi mamá. Y hay que decirlo, yo la detestaba, se lo juro. Yo no podía estar ni un minuto con ella porque ya había una pelea y era, yo somatizaba de una manera horrible, me dolían los riñones, yo decía que, pero ¿qué es eso tan horrible? Y mamá, eso es un mensaje para ella porque lo va a escuchar seguro. Agradezco enormemente que Dios le haya puesto como un granito de amor porque ella no me iba a tener y me iba a poner en adopción primero y una señora de Alemania me iba a adoptar. ¿Y dónde terminé yo? En Alemania, No te lo creo. te lo juro. Eso me lo contó mi mamá después de que pudimos como que empezar a ver la relación de una manera más desde el amor y no de tanto Mm. del juzgar. Y me contó eso y yo dije, pero ¿qué es esto? El padre de verdad ya tenía, la señora ella venía de Alemania, entonces ya mi camino estaba Alemania sí o sí, pero pues me demoré y me fui por otra parte. Entonces, mamá, gracias porque me has hecho una mujer muy aventurera y muy dada al servicio y eso lo tengo yo de ella. Entonces, mamá, gracias y te amo mucho. Como un entre paréntesis. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, entonces como yo empecé a cambiar la relación con mi mamá, de verdad, aunque sea súper cliché, la gente dice que no, pero una relación con una mamá cambia las cosas, pero increíble. Las puertas se abren así. ¡Fa! Apenas el año pasado yo empecé a sanar con ella y yo tengo 30. A mí se me abuelo ojo y todo acá. Esa relación, creo que es de las primeras relaciones que si tú sanas, que uno sana, el resto de cosas, y con la de papá también, el Sí, resto de cosas se empiezan a acomodar de una forma diferente. sí. Y yo viendo, mi mamá era una niña cuando me tuvo. Ella tenía 17 años. Entonces, teniendo 30 yo digo, ay, no, embarazo prematuro. No, embarazo juvenil, ¿cómo se dice? Sí, Adolescente. joven, embarazo juvenil o adolescente. Yo no me siento preparada. No. ¿Y saben qué? Lo tengo que decir porque eso es tremendo chisme. A mí me dolían muchísimo las rodillas, las dos. Primero, pero la izquierda, que creo que es la parte
de la madre, ¿cierto? De la parte femenina. Qué dolor tan horrible tenía yo ahí. Vea, yo ya no tengo dolor de rodilla. Y la derecha era como más o menos, yo ya no las tengo. Mm. Las relaciones empezaron a cambiar. Mi manera de comunicarme, aunque sigo siendo un poco ordinaria, pero pues ahora ya no digo las cosas así sin vaselina, como antes lo decía. No, decía, todo mundo necesita sus dosis y vos no das dosis. Yo le decía cosas a todo el mundo, pero terrible. Tenía razón, pero no era el medio. El autosabotaje, porque yo tenía un sentimiento de culpabilidad, porque venía desde la carencia, todo eso y eso lo vengo trabajando. No es que yo digo, ya, todo bien, porque desde que empecé a sanar con mi mamá, a mí me vinieron unas bendiciones y una de mis bendiciones es mi pareja, que lo conocí y si quiere el chisme tendrá que ver otra parte eh, de la historia, porque eso es tremenda historia, o sea, es tipo de novela, así, pero exagerada. Y lo conocí y un hombre maravilloso, la familia hermosa, me dijeron, véngase y yo me vine, literal. 13 años lo organicé en 4 meses y me vine para acá. Mi vida ahorita está llena de muchas bendiciones. ¿Para qué? Mucho sufrimiento por mucho tiempo emocional, pero me llegó después porque empecé a trabajar. También creo que en esta etapa que ya estás, porque estás nuevamente migrando, de Mm. migrante, haber hecho todos esos procesos antes, priori, haberte dado la oportunidad de empezar a conocerte, de saber dónde estabas parada, dónde te estás parando, empezar a hacer esos procesos como de reconciliación con uno mismo y con otros, permitido que esta nueva migración sea diferente. Uf, un resto. No va a decir de que cuando yo llegué acá yo no me sentí triste porque primero que todo, uno sale de una zona de confort y yo ya tenía arreglado en Alemania absolutamente todo. Yo era súper independiente, sabía cómo hacer las cosas, bla, bla, bla. No me daba miedo decir las cosas. Mis amigos, mi familia estaba ahí, que si me quería ir a España a visitar a mi hermano podía irme y ahora es como que no se puede, ¿no? Em, yo dije, yo vuelvo acá, vengo acá y mi mamá va a estar súper mal. Eso fue mi primer pensamiento porque yo antes de venir acá, yo viví como 4 meses con ella o un poquito más, sí. Y fue la primera vez que yo me dejé, ¿cómo se dice? Ternar. Maternar, por primera vez en mi vida. Y eso me costó porque yo dije, ¿cómo me va a estar cocinando cuando me va a limpiar esto y lo otro? Y me costó. Pero cuando yo me despedí de ella, yo sentí que se me estaba muriendo una parte y ese fue uno de los abrazos más fuertes que yo he dado. Ay, sí, me acuerdo de ese momento y yo digo, ay, ese abrazo que me dio y lo que me dijo mi mamá, ay, fue tan lindo. O sea, bueno, Sí, son esas cosas que se quedan como pegaditas a uno y que de hecho te le dan a uno sostén. ay, sí. Y entonces yo llegué acá y yo dije, mi mamá va a estar súper sola, pero no, esa hijo de madre empezó a hacer ejercicio y eso y lo otro y se volvió súper fit y yo la veía por ahí montando cosas y yo, pero ¿por qué no está triste? Y yo estoy triste aquí. Y yo dije, no tengo que salirme de redes sociales y por eso yo me salí, que no podía estar viendo allá, pero ha sido complicado, como se lo decía yo a ella, mejor la calidad que la cantidad, pero se me hubiera gustado tener más cantidad. Claro. Y aquí voy a preguntar algo y es porque hablaste de tus redes ¿Mm? y es ¿cómo nace 365? Ay, te lo juro que me sacaste algo que tenía que sacar otra vez, porque Ahí está guardado. como que estos últimos tiempos me han dado a mí la posibilidad de decirle a ella que extraño. La otra vez que la llave le dije, mamá, te extraño, y estaba llorando, dijo, ya, para de llorar, yo estoy bien, yo no estoy muerta, y yo, mucha. Que no es por ti, es por mí. Pero Espacio salió porque eh,
yo me sentía muy sola en Alemania, pero muy, muy sola. Y yo pensaba que era la única pensando y pidiendo eso que yo vivía. Yo dije, no, yo quiero hacer videos, pero me daba pena. Y si hubiera comenzado antes, pucha, ¿dónde estaría yo? ¿No? Pero por la pena y el miedo. Entonces yo dije, bueno, a subir eso y ya la madre, y fue cuando yo empecé a trabajar de enfermería, que yo dije, ya, espacio 365 porque quiero que sea un espacio todos los días, aunque no publique todos los días, pero ahí está ahí para todo el mundo, con la necesidad de sentirme acompañada, porque siempre me han enviado, te lo juro, historias que yo digo, bueno, esta gente confía mucho en uno, unas historias fuertes, 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 y yo lea y lea y yo, ¡oh! Entonces por eso nació, entonces yo no estoy sola ahí, hay mucha mujer por ahí queriendo alzar su voz y aquí lo estamos logrando. Tu cuenta en redes ha sido también una forma en que predominantemente mujeres están, eh, sí, están como muy, muy ahí pendientes de lo que tú posteas, de lo que tú comentas, de por qué crees que sean más mujeres o fue pensado exclusivamente para mujeres. Pues realmente fue, yo primero lo abrí como para todo el mundo, ¿no? Pero empezaron a meterse más mujeres y yo dije, bueno, entonces era pues, mujeres. Y yo creo que hay una interacción, aunque no es la interacción que yo espero aún, yo quiero que sea más, ¿no? Están ahí por mi manera de ser. No sé, mi personalidad creo que es como que que llega bastante fácil a la gente. No sé, en algún momento creo que estuviste poniendo unas historias sobre algo del transporte, algo que pasó en el lugar, no me acuerdo bien Ah, sí, ahorita. Y pues cuando uno dice, "Uf, a mí también me ha pasado algo similar, ¿sí?" sí. Entonces creo que también hay una identificación por parte de las personas que siguen la cuenta. ¿Tú cómo lo percibes? Yo percibo mi espacio muy auténtico, ¿no? Así como yo posteo videos, así me conoce la gente realmente. Y yo era lo que quería transmitir. Yo he conocido influencers que cambian totalmente la personalidad. Entonces yo quiero y siempre he intentado demostrar cómo soy yo y a veces también me pongo a llorar ahí enfrente de la gente, a mí me da igual, porque quiero que la gente sepa de que las redes sociales, eso para un ama súper ficticio y también que piensa que emigrar es súper fácil y la madre, eso no es. Uno a veces, aunque puede estar uno agradecido y todo, pero eso no significa que uno no puede estar triste Ujú. y decir, pucha, me gustaría estar comiéndome un sancocho, yo qué sé, en la finca y no estar aquí cubierta con 42.000 capas. Si hubiese un mensaje que tú le pudieras decir a las personas que en este momento nos escuchan, ¿qué mensaje saldría de ti para ellos, para todos? Bueno, el camino espiritual es un camino de mucha soledad, muchísima. Y aunque estés sola, es importante saber que no te sientes o saber que no estás sola, ¿no? Aunque ese camino sea de mucha soledad. Mientras uno va invirtiendo más, más, más en eso, van a haber más personas que se alejan de uno porque uno está llegando a un nivel de conciencia más alto e invirtiendo en cosas buenas para uno que uno no se quiere destruir como antes. Y que hay que perderse exageradamente para volverse a reencontrar. Eh, uno aprende todas esas caídas y vale la pena uno caerse, pero hay que también pararse y no es solamente fe, sino que fe y acción. Eh, Da mucho amor, porque de verdad eso es el antídoto para todo y tratar de dejar los miedos, porque yo sé que es difícil, pero los miedos a veces nos hacen perder de oportunidades y ese
tiempo que uno pierde en eso, no regresa. Un mensaje ahí. Si tú pudieras definir todo este proceso, todo tu proceso, es difícil, en una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra? Guerrera. Y esta te la dedico a ti, abuela. Ella me ha dicho desde que estoy muy pequeña, tú eres mi princesa guerrera. Y es algo que yo me identifico siempre. Entonces, sí, Una princesa guerrera. sí, Yo voy a decir esto que es poco común que lo hagan los podcasts, pero no vayas a dejar espacio 365, porque así como hay personas que se beneficiaron y se sintieron identificadas y acompañadas en Alemania, estoy segura que en este momento donde estás van a haber personas que están pasando por lo mismo, no solamente mujeres, sino también hombres y yo sé que es un proceso difícil todo esto que uno vuelve a atravesar, pero es muy bonito que lo puedas seguir haciendo, independiente del lugar, porque ayer fue Alemania, hoy Australia, y no sé, en unos años puede ser Tailandia, entonces, ¿quién pues sigue sabe? haciendo. Ay, qué linda. Manuela, gracias. A Gracias, ti. gracias por este espacio, gracias por contarnos. Me quedo con muchas cosas. Una de ellas me queda sonando mucho y es salud mental, aunque hablamos mucho en esta época y está como súper en tendencia trend de hablar de salud mental. Em, Esta parte que dijiste de la pastillita mágica no existe, es extremadamente importante. Creo Sí, que no existe ninguna cosa en el mundo que te haga mejor que mirarte a ti mismo, mirarte con amor, que al final, si lo quieren ver así, es el amor de Dios. Por algo dice, sí, estamos hechos a imagen y semejanza. sí. Y eso pues cada uno con lo suyo, Ujú. pero pues en mi caso, la verdad, encontrarme con Dios ha sido muy bonito. Lento, pero bien. ¿Cómo te pueden contactar? Si quieren seguirte en redes, ¿cómo te pueden contactar? ¿Estás en qué redes y bajo el perfil de? Estoy en Instagram por ahora y si habrá en un futuro otra cosa, ya diré, contra el chisme, como espacio 365 raya al piso y ahí van a ver una frase célebre que yo siempre pongo y es siéntete libre y si es posible y quiero que te quedes o se queden con esta frase porque uno tiene que sentirse así o es necesario y sí. Y yo te agradezco a ti por haberme tomado en cuenta para tu podcast porque de verdad es como que me llenas de amor En el mismo y sentido. Gracias. te lo devuelvo a ti porque te lo mereces y espero que le llegues a muchas más mujeres y a hombres también porque es que los hombres también necesitan hablar de sus sentimientos y no crean de que porque es hombre no se llora. Claro que sí, es necesario. Gracias, Manuela. Te mando un abrazo grande desde esta fría Alemania a esa calurosa Australia. Te lo Muchas, muchas regreso con mucho gracias. valor a ti. Un Un abrazo. abrazo. Gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos pronto, pronto. Bye. En nuestro próximo episodio nos acompañará un hombre que entre la ciencia, la evidencia, la ancestralidad y su pasión encontró la llama para crear comunidad, crear red. Nuevamente gracias y nos encontramos pronto, pronto. Bye.